Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran. Y en el episodio de hoy voy a estar hablando y leyendo el cuento de Sherlock Holmes, extraído del libro Las Memorias de Sherlock Holmes, titulado El problema final. Y el problema final, este cuento de Sherlock, que tiene 20 hojas aproximadamente, un poquito más, si mal no recuerdo, es un texto muy interesante y sobre todo el contexto en el cual fue escrito, pero me refiero más al contexto del autor, en el cual Sir Arthur Conan Doyle escribió este relato. Y tenemos que recordar que este relato fue escrito en 1893, ya se habían publicado una gran cantidad de relatos sobre Sherlock, como El sabueso de los Baskerville, Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro, y un montón de otros relatos cortos, y la fama de Sherlock era tan grande que en algún punto a Conan Doyle lo empezó a molestar la fama que tenía su propio personaje, su propia creación, que decidió en este asunto ponerle unos puntos suspensivos o un final, que en realidad en el momento en el que se publica es un punto final, pero se consideró un punto final, pero luego salieron y se entiende hoy en día como unos puntos suspensivos a la narrativa. Y esto tiene que ver con la fama que le había generado y la asociación con que quizás no podría conocer o escribir nada nuevamente sobre algún otro autor. Y el problema final, vamos a tener obviamente a nuestro querido Watson, vamos a tener también a Sherlock, pero sobre todo vamos a conocer al archienemigo de Sherlock Holmes, nada más ni nada menos que Moriarty, un hombre también extremadamente inteligente, súper investigativo, con capacidades similares a las de Sherlock. Y algo curioso de Moriarty es que es el único relato donde este ultraenemigo de Sherlock aparece en toda la serie. En toda la saga, en todos sus libros, este es el único momento en el que vemos y podemos ver a Moriarty y ver en qué consiste. Es un relato interesante, corto, y que permite ver cómo chocan estas dos genialidades. Así que, sin más, voy a proceder a leerles el relato de El problema final de Sherlock Holmes. El problema final. Con extremada tristeza tomo hoy mi pluma para escribir estas últimas palabras con las que dejaré para siempre constancia de los singulares dones que distinguían a mi amigo el señor Sherlock Holmes. De un modo incoherente, y viéndolo ahora en profundidad, totalmente inadecuado, me propuse dar cuenta de las extrañas experiencias que tuve en su compañía. Desde el primer encuentro casual que nos uniría en las épocas de estudio en Escarlata, hasta los tiempos de su intervención en el asunto del tratado naval, una intervención que tuvo el incuestionable efecto de evitar un serio embrollo internacional. Tenía la intención de haberme detenido aquí y de callarme todo lo relativo a aquel suceso que dejó un vacío tal en mi vida que un lapso de 2 años no ha podido llenar. Me veo forzado, no obstante, a continuar, debido a las recientes cartas en las que el coronel Moriarty defiende la memoria de su hermano. No me queda más remedio que exponer los hechos ante el público exactamente como ocurrieron. Solo yo sé toda la verdad sobre el asunto, y me alegra que haya llegado el momento en el que deba ser bueno y provechoso el callarse. Por lo que sé, solamente han dado 3 informes en la prensa pública. El del Journal de Geneve del 6 de mayo de 1891, el del despacho de noticias Reuters, aparecido en los periódicos ingleses del 7 de mayo, y finalmente las cartas a las que acabo de aludir. Los 2 primeros eran extremadamente concisos, mientras que el último es, como enseguida pasaré a demostrar, una absoluta desnaturalización de los hechos. De mí depende que por primera vez se cuente lo que de verdad tuvo lugar entre el profesor Moriarty y el señor Sherlock Holmes. Debe recordarse que, tras mi matrimonio y mi posterior inicio en la práctica privada de la medicina, la relación verdaderamente íntima que había existido entre Holmes y yo quedó, hasta cierto punto, modificada. Seguía viniendo a verme de vez en cuando, siempre que necesitaba que alguien lo acompañara en las investigaciones.
Pero estas visitas se fueron haciendo cada vez más raras, hasta que en el año 1890 fueron tan escasas que solo hubo 3 casos de los que yo pudiera guardar alguna anotación. Durante el invierno de ese año y en el inicio de la primavera de 1821, leí en los periódicos que el gobierno francés lo había contratado en relación con un asunto de suprema importancia y recibí 2 pequeñas notas suyas, la una fechada en Narbonne y la otra en Nimes, de lo que deduje que su estancia en Francia iba a ser probablemente larga. Me sorprendió, por tanto, verlo entrar en mi consultorio la noche del 24 de abril. Me chocó su aspecto porque parecía más delgado y más pálido de lo normal en él. Se había estado cuidando muy poco en el último tiempo. Observó en respuesta a mi mirada más que a mis palabras. Estos últimos días han sido muy agitados. ¿Le importaría que cerrara las contraventanas? La lámpara sobre la mesa de la que yo había estado leyendo era la única luz que había en la habitación. Holmes, caminando, pegado a la pared, llegó junto a ellas y la cerró de golpe, echando después el pestillo. ¿Tiene miedo de algo?, pregunté yo. Pues sí, lo tengo. ¿De qué? De las pistolas de aire comprimido. Mi querido Holmes, ¿qué quiere decir con esto? Creo que me conoce lo suficiente, Watson, para saber que no soy en absoluto un hombre nervioso. Al mismo tiempo, es una estupidez más que una valentía el negarse a reconocer que uno corre peligro. ¿Podría darme una cerilla? Sacó su pitillera como si agradeciera el efecto relajante del tabaco. Debo excusarme, dijo, por aparecer a semejante hora, y además tengo que pedirle que por una vez sea tan poco convencional como para permitirme que salga de su casa, saltando por el muro posterior de su jardín. ¿Pero qué significa todo esto?, pregunté. Alargó la mano y a la luz de la lámpara vi que tenía 2 nudillos quemados y que le sangraban. Ya ve que no se trata de una nadería, dijo sonriendo. Por el contrario, es algo lo suficientemente importante como para que un hombre se deje en ellos sus manos. ¿Está la señora Watson en casa? Está de visita fuera de la ciudad. ¡Estupendo! ¿Está usted solo, pues? Más o menos. Esto me facilita el proponerle que venga conmigo una semana al continente. ¿A dónde? Oh, a cualquier lado, me es igual. Había algo extraño en todo esto. No era normal en Holmes tomarse unas vacaciones sin más, y había algo en la palidez y en el cansancio de su rostro que me decía que debía de estar sufriendo una fuerte tensión nerviosa. Vio la pregunta en mi mirada y, juntando las manos y apoyando los codos en las rodillas, me explicó la situación. «Es posible que nunca haya oído hablar del profesor Moriarty», dijo. «Nunca. Sí, ahí está lo maravilloso del asunto», exclamó. «La maldad de ese hombre impregna todo Londres y nadie ha oído hablar de él. Esto es lo que lo coloca en la cumbre del crimen. Le digo, Watson, hablando con toda seriedad, que si pudiera derrotar a ese hombre, si pudiera liberar a la sociedad de él, me parecería haber alcanzado la cima de mi carrera y podría disponerme a llevar una vida más plácida. Entre nosotros, los recientes casos en los que he prestado mis servicios a la familia real de Escandinavia y a la República Francesa me han dejado en situación de poder llevar una vida apacible, lo que me sería muy grato, y de poder concentrarme en mis investigaciones químicas. Pero no podría descansar, Watson, no podría sentarme tranquilamente en un sillón sabiendo que un hombre como el profesor Moriarty se está paseando libremente por las calles de Londres. ¿Qué es lo que ha hecho? Hizo una carrera extraordinaria, es un hombre de buena familia y recibió una esmerada educación. Tiene además, por naturaleza, unas excepcionales dotes para las matemáticas. A la edad de 21 años, escribió un tratado sobre el teorema del binomio, que estuvo muy en boga en Europa. Fundándose en esto, ganó una cátedra de matemáticas en una de las pequeñas universidades nuestras, y todo parecía indicar que tenía ante sí una brillantísima carrera. Pero ese hombre tenía una tendencia hereditaria de lo más diabólica. Llevaba en la sangre un instinto criminal que, en lugar de atenuarse, se acentuó, haciéndose infinitamente más peligroso debido a sus extraordinarias facultades mentales. En la universidad empezaron a correr rumores sobre él, obligándolo por último a renunciar a la cátedra y volver a Londres, en donde se estableció como tutor en el ejército.
Eso es lo que sabe la gente, pero lo que voy a contarles es lo que yo he descubierto. Como bien usted sabe, Watson, no hay nadie en Londres que conozca tan bien como yo el mundo del crimen. Durante años no he dejado de ser consciente de que tras el malhechor existe un poder oculto, un cierto poder organizado que actúa en la sombra sin salirse de la ley y que siempre ampara al delincuente. Una y otra vez, en casos diferentes, casos de falsificación, robos, asesinatos, he sentido la presencia de esta fuerza y he colegido que había actuado en muchos de esos crímenes sin descubrir en lo que no fui directamente consultado. Durante todos estos años he puesto todo mi empeño en atravesar el velo que lo envuelve y por último me llegó el momento y dándolo con el hilo lo seguí. Este me llevó tras un sinfín de astutas vueltas y revueltas hasta el ex profesor Moriarty, la celebridad matemática. Es el Napoleón del crimen. Es la mente organizativa de la mitad de los hechos depravados de los que se tiene conocimiento, y de casi todos los que pasan inadvertidos en esta gran ciudad. Es un genio, un filósofo, un pensador abstracto, tiene un cerebro de primer orden, permanece sentado, inmóvil, como una araña en el centro de su red, pero esta red tiene miles de hilos, y él conoce muy bien el modo de vibrar de cada uno. Él mismo hace poco, solo planea, pero sus agentes son numerosos y están espléndidamente organizados. Que hay un crimen que cometer, pongamos por caso un documento que hacer desaparecer, una casa que desvalijar, un hombre que quitar de en medio, se le hace llegar al profesor y el asunto se organiza y se lleva a cabo. Pueden atrapar a la gente, en este caso se encuentra el dinero necesario para su fianza o defensa, pero nunca se atrapa al poder central que se sirve de él, nunca pasa más allá de la sospecha. Esta era la organización que yo había deducido, Watson, y a la que dediqué toda mi energía con el fin de sacarla a la luz y acabar con ella. Pero el profesor estaba rodeado de medidas de seguridad tan bien concebidas, quisiera lo que quisiera, parecía imposible conseguir una evidencia que pudiera declararlo culpable en presencia de un tribunal. Y usted conoce mis facultades, mi querido Watson, y sin embargo, al cabo de 3 meses, tuve que confesarme a mí mismo que por fin había dado con un antagonista que era intelectualmente igual a mí. Mi horror por sus crímenes se prendió en medio de mi admiración por su habilidad. Pero finalmente cometí un error, solo un pequeño, un mínimo error, que era más de lo que podía permitirse, estando yo tan cerca de él. No deseché la oportunidad y partiendo de ese punto he tejido mi red en torno a él, teniendo ahora todo dispuesto para cerrarla. Dentro de 3 días, es decir, el próximo martes, el asunto estará maduro y el profesor con todos los miembros principales de su banda estará en manos de la policía. Después vendrá el mayor juicio del siglo, la aclaración de más de 40 misterios y la horca para todos ellos. Pero si actuamos prematuramente, comprende usted, podría escaparse de nuestras manos, incluso en el último momento. Ahora bien, si pudiera haber hecho esto sin el conocimiento del profesor Moriarty, todo hubiera ido bien, pero él era demasiado astuto para eso. Siguió todos los pasos que yo di para extender mis redes en torno suyo. Una y otra vez luchó para escaparse de ellas, pero una y otra vez le gané la partida. Le diré, amigo mío, que si se escribiera un informe detallado de esta silenciosa competición, ocuparía su lugar como el trozo escrito sobre la caza y captura más brillante de la historia detectivesca. Nunca llegué tan alto, nunca un oponente me había seguido tan de cerca. Él hilaba fino, pero yo aún más. Esta mañana di el último paso y solo necesitaba 3 días para dar por concluido el asunto. Estaba sentado en mi habitación reflexionando sobre ello, cuando se abrió la puerta y vi al profesor Moriarty ante mí. Tengo unos nervios a toda prueba, Watson, pero tengo que confesar que tuve un sobresalto cuando vi al mismo hombre que tanto lugar había ocupado en mis pensamientos, parado en el umbral de mi puerta. Su aspecto me era casi familiar. Es extremadamente delgado y alto, con la frente muy blanca y protuberante, y los ojos profundamente hundidos, cuidadosamente afeitado, lo que resalta su palidez, dándole una apariencia casi ascética. Conserva en sus rasgos algo del catedrático que fue.
Tiene la espalda curvada por el mucho estudio y lleva el rostro echado para adelante, no parado, nunca de oscilar lentamente de un lado a otro, de un modo curiosamente reptilesco. Me observó con gran curiosidad desde sus fruncidos ojos. «Tiene usted menos desarrollo frontal del que yo hubiera esperado», dijo finalmente. «Es una costumbre muy peligrosa, esa de tener el dedo en el gatillo de un arma cargada, metida en el bolsillo del batín. El hecho es que, al entrar en la habitación, me di cuenta al instante del gran peligro personal en que me encontraba. El único escape que él podía concebir en ese momento era el de cerrarme la boca. En un instante saqué el revólver del cajón y me lo metí en el bolsillo, y en ese momento lo estaba apuntando a través de la tela. Tras su observación, saqué el arma y la deposité amenazante sobre la mesa. Él seguía sonriendo y pestañeando, pero había algo en su mirada que me hizo sentirme encantado de tener el arma a mano. «Evidentemente usted no me conoce», dijo. «Todo lo contrario», contesté yo. «Creo que es evidente que lo conozco bastante bien. Le ruego que tome asiento. Dispone de 5 minutos si tiene que decir algo». «Todo lo que tengo que decir ya ha pasado por su pensamiento», dijo. «Entonces, posiblemente mi respuesta ha pasado por el suyo», contesté. «¿Se mantiene firme en su propósito?» «Absolutamente». Se echó la mano al bolsillo y yo tomé la pistola de encima de la mesa, pero no sacó de sino una agenda en la que tenía descuidadamente anotadas algunas fechas. «Se cruzó usted en mi camino el 4 de enero», dijo. «El 23 me molestó, a mediados de febrero volvió usted a causarme un serio trastorno. A finales de marzo obstaculizó absolutamente mis planes y ahora, cuando ya va a finalizar abril, su continua persecución me ha puesto en una situación en la que corro serio peligro de perder mi libertad. La situación se está haciendo imposible». «¿Qué sugiere usted?», dije. «Debe renunciar a lo que propone, señor Holmes», dijo, moviendo la cabeza de un lado a otro. «Realmente debe hacerlo. ¿Sabe? Después del lunes», dije yo. «Vamos, hombre», dijo. «Estoy seguro de que un hombre de su inteligencia enseguida se dará cuenta de que este asunto no tiene más que una solución. Es necesario que sea parte de mi camino. Ha hecho usted que las cosas tomaran un cariz tal que ahora solo nos queda una salida. Ha supuesto para mí un placer el verlo luchar a brazo partido en este asunto y puedo decir, sin exagerar, que me causaría una gran pena el verme forzado a tomar medidas extremas». «Sonríe usted, caballero, pero le aseguro que es así. El peligro forma parte de mi trabajo», observé. «No se trata de peligro», dijo. «Es la destrucción inevitable. Está usted obstaculizando el paso no de una sola persona, sino de toda una poderosa organización cuyo alcance, con toda su inteligencia, sería usted incapaz de conseguir. Quítese de en medio, señor Holmes, si no quiere ser aplastado». «Lo siento», dije levantándome, «pero el placer de la conversación me ha hecho olvidar que un asunto de importancia me está esperando en otro lugar». Se levantó y me miró en silencio, moviendo tristemente la cabeza. Bueno, dijo finalmente, «es una pena, pero yo he hecho lo que he podido. Conozco los movimientos de su juego. No puedo hacer nada antes del lunes. Ha sido un duelo entre usted y yo, señor Holmes. Usted esperaba verme sentado en el banquillo de los acusados, y yo le digo que nunca me verá. Esperaba vencerme, y yo le digo que nunca lo hará. Si cuenta con la suficiente inteligencia como para acercarme en la destrucción, esté seguro de que yo no me quedaré atrás». «Me ha hecho usted varios cumplidos, señor Moriarty», dije yo. «Déjeme devolvérselos a mí, diciéndole que si me asegurara lo primero, estaría encantado de aceptar, en interés público, lo segundo». «Puedo prometerle lo uno, pero no lo otro», dijo gruñendo. Luego, volviendo hacia su curvada espalda, salió de la habitación, husmeándolo todo sin dejar de parpadear. Esta fue mi singular entrevista con el profesor Moriarty. Confieso que me dejó bastante perturbado. Su grave y precisa manera de hablar daba una idea de sinceridad que un simple fanfarrón no podría producir. Por supuesto, usted se dirá, ¿por qué no tomar precauciones policiales contra él? La razón es que yo estoy totalmente convencido de que el golpe lo darán sus agentes. Tengo todas las pruebas de que será así. ¿Lo han atacado ya alguna vez, mi querido Watson? El profesor Moriarty no es un hombre que deje crecer la hierba bajo sus pies.
Salí a eso del mediodía por unos asuntos que tenía que arreglar en Oxford Street. Al pasar la esquina que va desde Bentinck Street hasta el cruce de Welbeck Street, apenas tuve tiempo de ver un furgón de 2 caballos que venían zumbando hacia mí, cuando se me echó encima a la velocidad del rayo. Salté a la acera y me salvé por una fracción de segundo. El furgón giró rápidamente a Marylebone Lane y desapareció en un instante. Tras esto no volví a salirme de la acera, Watson, pero cuando bajaba por Beatty Street un ladrillo vino a caer desde el tejado de una de las casas y se hizo añicos a mis pies. Llamé a la policía e hice que examinaran el lugar. Había tejas y ladrillos acumulados en el tejado preparados para hacer una reparación y me habrían convencido que el viento había hecho caer uno de estos. Por supuesto, yo sabía algo más, pero no tenía ninguna prueba. Tras esto, tomé un simón y me fui a las habitaciones de mi hermano en Pall Mall, donde he pasado el día. Ahora he venido a verlo a usted y en el camino me atacó un matón armado con una porra. Lo derribé y ahora está custodiado por la policía. Pero puedo decirle con toda seguridad que nunca se establecerá conexión alguna entre el tipo contra cuyos dientes me acabo de despellejar los nudillos y el catedrático de matemáticas retirado, quien, me atrevería a decir, se encuentra a 10 millas de distancia, solucionando problemas en una pizarra. No sé qué preguntará ahora, Watson, porque lo primero que hice al entrar en su casa fue cerrar las contraventanas y porque me he visto obligado a pedirle permiso para salir de su casa, utilizando una salida menos llamativa que la puerta principal. A menudo había sentido admiración por el valor de mi amigo, pero nunca más que ahora, al verlo examinar la serie de incidentes cuya combinación debía de haber constituido un día de horror para él. ¿Pasará aquí la noche?, dije. No, amigo mío. Sería un huésped peligroso para usted. Ya he hecho mis planes y todo irá bien. Las cosas han llegado tan lejos que pueden seguir avanzando sin mi ayuda, siempre y cuando se lleve a cabo el arresto. Mi presencia será empero necesaria a la hora de dictar sentencia. Es obvio, por tanto, que lo mejor que puedo hacer ahora es alejarme durante los pocos días que quedan, antes de que la policía esté en libertad de actuar. Sería para mí un gran placer, pues, si pudiera usted acompañarme al continente. Mi clientela me está dando poco trabajo estos últimos días, dije, y además tengo un colega en el vecindario que me sustituiría de buen grado. Me encantaría ir. Y salir mañana por la mañana, si fuera necesario. ¡Oh, sí! Es de lo más necesario. Entonces, estas son sus instrucciones, y le ruego, mi querido Watson, que las cumpla al pie de la letra, porque desde este momento es usted mi pareja en una partida de dobles en la que usted y yo nos enfrentamos contra el más inteligente de los granujas y el sindicato del crimen más poderoso de Europa. Ahora escuche, enviará usted por un recadero de confianza el equipaje que tengo intención de llevar, sin dirección, a la estación Victoria esta noche. Mañana por la mañana enviará a buscar un simón pidiéndole a la persona que vaya que no tome ni el primero ni el segundo que le salgan al encuentro. Se montará en ese simón y se dirigirá a la Lowther Arcade, en donde está el Strand, dándole la dirección escrita al cochero y pidiéndole que no la tire. Tenga preparado el importe y en el momento en que se detenga el carruaje, precipítese a la Arcade y atraviésela calculando el tiempo que va a llevarle, para estar en el otro lado a las 9:15. Encontrará una pequeña berlina esperándolo pegada al bordillo y conducida por un tipo vestido con un pesado abrigo negro con el cuello ribeteado de rojo. Se subirá en esta y llegará a la estación Victoria a tiempo de tomar el Continental Express. ¿Dónde me encontraré con usted? En la estación. El segundo compartimiento de primera clase, empezando por la cabeza del tren, está reservado para nosotros. ¿El compartimiento es nuestro? ¿Lugar de cita? Sí. En vano le pedí a Holmes que se quedara a pasar la noche. Era evidente que pensaba que podría causar problemas en el techo bajo el que se hallaba, y este era el motivo que lo obligaba a partir. Con algunas precipitadas palabras respecto a nuestros planes para el día siguiente, se levantó y salió conmigo al jardín.
escalando el muro que da a Mortimer Street. Inmediatamente después lo oí llamar a un taxi y alejarse en él. A la mañana siguiente obedecí sus órdenes al pie de la letra. Me procuré un Simón, tomando todas las precauciones para evitar que fuera uno que hubiera podido situar allí a propósito para engañarme, e inmediatamente, después del desayuno, me dirigí a Lower Arcade y atravesé a toda la velocidad que me permitieron las piernas. Me esperaba una berlina con un corpulento cochero envuelto en un abrigo oscuro. Ni bien hube yo subido, hizo sonar el látigo y al instante empezamos a traquetear hacia la estación Victoria. Al llegar allí, giró el carruaje y se alejó a toda prisa, sin mirarme siquiera. Hasta aquí todo ha ido admirablemente. Tenía el equipaje esperándome y no tuve dificultad en encontrar el compartimiento que el Holmes me había indicado, tanto menos cuanto que era el único en todo el tren con el cartel de reservado. Mi única fuente de ansiedad era ahora el que Holmes no acababa de aparecer. En el reloj de la estación faltaban 7 minutos para la hora de salida del tren. En vano busqué entre los grupos de viajeros y acompañantes la ágil figura de mi amigo. No había signos de su presencia. Pasé 5 minutos ayudando a un venerable sacerdote italiano, quien se empeñaba en hacerle comprender a un maletero en un inglés chapurriado que su equipaje tenía que ser registrado vía París. Luego, tras echar otros vistazos alrededor, volví a mi compartimiento, en donde encontré que el maletero, a pesar del cartel de reservado, me había puesto a mi decrépito amigo italiano como compañero de viaje. De nada me valió explicarle que su presencia era una intrusión, porque mi italiano era todavía más limitado que su inglés. Con que me encogí de hombros resignadamente y seguí buscando ansiosamente con la mirada a mi amigo. Me dio un escalofrío al pensar que su ausencia podría significar que algo le había sucedido durante la noche. Ya habían cerrado las puertas y el tren empezaba a silbar cuando... «Mi querido Watson», dijo una voz, «ni siquiera ha tenido el detalle de decirme buenos días». Me volví asombrado. El anciano sacerdote había vuelto su cara hacia mí. En un instante se le suavizaron las arrugas, la nariz se le separó de la barbilla, el labio inferior dejó de sobresalir y la boca de temblar. Los apagados ojos se iluminaron y la encogida figura se estiró. Tras esto, todo el montaje se derrumbó y Holmes reapareció con la misma rapidez con que había desaparecido. «¡Santo cielo!», exclamé. «¡Qué susto me ha dado!». «Todas las precauciones siguen siendo necesarias», susurró. «Tengo razones para pensar que nos siguen de cerca. Ah, mire, ahí está, en persona, Moriarty». El tren ya había empezado a moverse cuando Holmes empezó a hablar. Mirando hacia atrás, vio a un hombre alto que se abría paso a empujones entre la muchedumbre, agitando la mano como si con esto indicara su deseo de que el tren se detuviera. Era demasiado tarde, sin embargo, porque íbamos ganando velocidad rápidamente, y un momento después salimos de la estación. «Con todas las precauciones que hemos tomado, nos hemos salvado por poco», dijo Holmes riéndose. Se levantó y quitándose la negra sotana y el sombrero que habían constituido su disfraz, los metió en una bolsa de mano. «¿Has leído el periódico, Watson?» «No». «¿No has leído nada? Entonces, de lo que ha pasado en Baker Street». «¿Baker Street? Prendieron fuego a nuestra casa ayer por la noche. No causó grandes daños». «¡Santo cielo! Esto es intolerable». Debieron de perderme por completo las pistas después de que arrestaran al matón. De no ser así, no hubieran pensado que yo había de volver a mi casa. Habían tomado la precaución de vigilarlo a usted, y eso es lo que lo ha traído a Moriarty hasta la estación Victoria. ¿Cometió usted algún error al venir hacia aquí? Hice exactamente lo que me aconsejó. ¿Encontró la berlina esperándole? Sí, me estaba esperando. ¿Reconoció al cochero? No. Era mi hermano, Mycroft. Es una ventaja el poder apañárselas en casos semejantes sin tener que tomar un mercenario. Pero ahora tenemos que planear lo que vamos a hacer con Moriarty. Puesto que esto es un expreso y los horarios del barco están en correspondencia con este, creo que nos lo hemos quitado encima de un modo bastante efectivo. Mi querido Watson, evidentemente usted no se da cuenta de lo que significan mis palabras cuando digo que puede considerar a este hombre en el mismo plano intelectual que yo. No se imaginará usted que si yo fuera el perseguidor iba a dejar que me detuviera un obstáculo tan mínimo. ¿Por qué? Pues, ¿va usted a considerarlo como un hombre mediocre? ¿Qué hará? Lo que yo haría. ¿Qué haría usted, pues? Tomar un tren particular. Pero ya será tarde. En absoluto.
El tren se para en Canterbury y siempre hay por lo menos un cuarto de hora de retraso en la salida del barco. Nos atrapará allí. Uno pensaría que somos nosotros los criminales. Hagamos que los arresten al llegar nosotros. Eso echaría a perder el trabajo de 3 meses. Tomaríamos al pez gordo, pero los pequeños saldrían disparados, escapándose de la red. El lunes los tendremos a todos. No, no podemos permitirnos un arresto ahora. ¿Entonces qué? Nos apartaremos en Canterbury. Y entonces, entonces tendremos que hacer el recorrido hasta New Haven en esos trenes vía estrecha que se paran en todas las estaciones y desde allí cruzaremos a Dieppe. Moriarty volverá a hacer lo que yo haría. Continuará hasta París, señalará nuestro equipaje y esperará 2 días en el depósito. Mientras tanto, nosotros nos compraremos un par de bolsos de viaje. Iremos favoreciendo con todas nuestras compras a los fabricantes de todos los países por los que pasamos y seguiremos nuestro apacible camino hacia Suiza, vía Luxemburgo y Basilea. Soy un viajero lo bastante experimentado para que me preocupara la pérdida de mi equipaje, pero debo confesar que me incomodaba un poco la idea de verme forzado a andarme zafando y escondiendo a un hombre cuyo negro historial estaba plagado de crímenes. Era evidente, sin embargo, que el Holmes entendía la situación más claramente que yo. Así, pues, nos apiamos en Canterbury, solo para descubrir que teníamos que esperar 1 hora para tomar un tren con dirección a New Haven. Estaba todavía mirando con pesar hacia el furgón de equipaje, que desaparecía rápidamente de mi vista con todo mi guardarropas en su interior, cuando Holmes me tiró de la manga y me señaló la vía. «Mire, ya viene», dijo. A lo lejos, por entre los bosques de Kentish, surgía una fina columna de humo. 1 minuto después vimos un vagón con su máquina tomando a toda velocidad la abierta curva de entrada a la estación. Apenas habíamos tenido tiempo de ocultarnos tras una pila de equipajes, cuando éste pasó por delante con su estrepitoso traqueteo y nos lanzó una bocanada de aire caliente a la cara. «Ahí va», dijo Holmes, mientras mirábamos cómo el tren se alejaba balanceándose al pasar por las agujas. La inteligencia de nuestro amigo, como ve, tiene sus límites. Hubiera dado un coup de matre de haber deducido y obrado en consecuencia con lo que yo hubiera deducido. ¿Y qué es lo que hubiera hecho en el caso de que nos hubiera adelantado? No cabe duda de que hubiera atacado con fines asesinos. Sin embargo, es un juego que admite 2 jugadores. Lo que no debemos plantear ahora es si almorzamos aquí a una hora que sería la propia del desayuno, o corremos el riesgo de morirnos de hambre antes de llegar a la cantina de la estación de New Haven. Esa noche hicimos el camino hasta Bruselas, donde pasamos 2 días. Llegamos el tercer día hasta Estrasburgo. En la mañana del lunes, Holmes telegrafió a la policía de Londres, y por la noche teníamos la respuesta aguardándonos en el hotel. Holmes rasgó el sobre y luego, maldiciendo, lo echó a la chimenea. «Debería de haberlo supuesto», gruñó. «Se ha escapado. Moriarty. Han atrapado a todos los de su banda menos a él. Se les ha escapado de las manos. Evidentemente, al irme yo unos días fuera del país, no hubo nadie capaz de enfrentarse con él. Pero de verdad pensaba que les había dejado todo hecho. Creo que lo mejor que puede hacer es volver a Inglaterra, Watson. ¿Por qué? Porque yo sería para usted una compañía peligrosa si se quedara. Este hombre se ha quedado sin ocupación. Está perdido si vuelve a Londres. Sí, lo conozco bien. Creo que dedicará todas sus energías a vengarse de mí. Así lo dijo en nuestra breve entrevista y creo que lo decía en serio. De verdad, le recomiendo que vuelva junto a su clientela. No era muy acertado darle un consejo semejante a alguien que, además de ser un veterano del ejército, era un viejo amigo suyo. Nos sentamos en la sala manager de la estación de Estrasburgo y discutimos la cuestión durante media hora. Pero esa misma noche ya habíamos reanudado viaje y nos dirigíamos hacia Ginebra. Estuvimos durante una encantadora semana vagueando por el valle del Ródano y luego, dejando a a un lado en Leuc, nos encaminamos hacia el puerto de Gemi, todavía cubierto de nieve, y una vez atravesado hacia Meiringen, pasando por Interlaken. Fue un viaje precioso, con el delicado verde primaveral en la llanura y la virginal blancura invernal
en lo alto de las montañas, pero yo me daba perfectamente cuenta de que Holmes no olvidaba ni siquiera un solo instante la sombra que lo perseguía. Puedo incluso decir por su manera de escrutar, con una rápida mirada, las caras que nos cruzábamos, que él parecía estar convencido de que estuviéramos donde estuviéramos, ya fueran los hogareños pueblecitos alpinos con el solitario puerto de montaña, no podíamos pasear libres del peligro que nos iba siguiendo los pasos. En una ocasión recuerdo que nos encontrábamos paseando tras atravesar el puerto de Gemi, a orillas del melancólico Doubense, cuando una gran roca que se había desprendido de las crestas que se levantaban a nuestra derecha cayó, rodando estrepitosamente, al lago justo detrás de donde estábamos nosotros. En un momento Holmes se subió a la cresta y de pie en el elevado pináculo estiraba el cuello en todas las direcciones. De nada le sirvió a nuestro guía el asejarle que el desprendimiento de rocas era algo bastante común en aquel lugar en primavera. No dijo nada, pero me sonrió con la cara del hombre que acababa de ver el cumplimiento de lo que estaba esperando. Y sin embargo, a pesar de toda esta vigilancia, no se deprimió nunca. Por el contrario, no recuerdo haberlo visto nunca de tan buen humor. Una y otra vez volví al hecho de que si pudiera estar seguro de que la sociedad estaba libre del profesor Moriarty, con sumo gusto daría por concluida su carrera. Creo que puedo decidir, sin estar muy desencaminado, Watson, que no he vivido completamente en vano, observó en una ocasión. Si mi historial se cerrara esta noche, no dejaría de ser ecuánime al examinarlo. El aire de Londres es más dulce con mi presencia. En más de 1000 casos nunca he utilizado mis facultades en beneficio del mal. Últimamente me está tentando el investigar los problemas que nos proporciona la naturaleza más que aquellos más superficiales de lo que es responsable nuestro artificial estado de sociedad. Sus memorias llegarán a su punto final, Watson, el día en el que yo corone mi carrera con la captura o extinción del criminal más peligroso y competente de Europa. Seré breve, pero exacto. En lo poco que me queda por contar, no es un tema en el que me guste demorarme y, sin embargo, soy consciente de que es mi deber no omitir ningún detalle. Fue el 3 de mayo cuando llegamos al pueblecito de Meiringen, donde nos alojamos en el English Hof, llevada entonces por el viejo Mete de Londres. Siguiendo sus consejos, en la tarde del 4 salimos juntos con la intención de cruzar las colinas y de pasar la noche en el hamlet de Rosenlaui. No obstante, nos dio instrucciones para que bajo ningún concepto pasáramos las cataratas de Reichenbach, que estaban en medio camino de la colina, sin dar una pequeña vuelta para verlas. Es de verdad un lugar que impone terror. El torrente acrecentado por las nieves fundidas se sume en un tremendo abismo del que sube una fina lluvia que lo envuelve todo como si se tratara del humo de una casa ardiendo. El lecho por el que se precipita el propio río es una inmensa cima limitada por unas rocas negras y resbaladizas que se estrechan un pozo de incalculable profundidad, de aspecto cremoso e hirviente, en el que se arremolina la corriente al pasar por entre sus mellados bordes. El continuo movimiento de la corriente verdosa cayendo desde lo alto y la espera cortina de siseante agua pulverizada que no deja de subir desde el abismo. Marean a un hombre con su torbellino y clamor constantes. Nos quedamos en el borde, observando el brillo del agua que se estrellaba contra las rocas, muy por debajo de donde estábamos, y escuchando el grito casi humano, parecido a un intenso gemido que producía la nube de agua que subía desde el abismo. Han abierto un camino que rodea media catarata, con el fin de permitir una vista completa, pero éste acababa bruscamente y el viajero ha de volver por donde ha venido. Ya nos habíamos dado la vuelta para disponernos a regresar, cuando vimos a un muchacho suizo que venía corriendo por con una carta en la mano. Llevaba el membrete del hotel que acabábamos de abandonar y el patrón la enviaba a mi nombre. Decía que los pocos minutos de salir nosotros había llegado una dama inglesa que se encontraba al borde de la muerte. Había pasado el invierno en Davos-Platz y se encontraba de viaje ahora para reunirse con unos amigos en Lucerna, cuando le había sobrevenido una súbita hemorragia. Pensaban que solo viviría unas horas, pero supondría un gran consuelo para ella
que la viera un médico inglés, y si yo fuera tan amable de devolver, etcétera, etcétera. El bueno de Steyler me aseguraba que una postdata que él mismo consideraría mi asentimiento como un gran favor, ya que la dama se había negado rotundamente a que la viera un médico suizo, y él se encontraba en una situación de gran responsabilidad. No se podía ignorar tal llamada, era imposible negarse al requerimiento de una compatriota que se encontraba al borde de la muerte en tierra extraña. Y sin embargo sentía escrúpulos de dejar a Holmes. Finalmente acordamos que el muchacho suizo se quedaría con él, haciéndole de guía y compañero, y yo volvería a Meiringen. Mi amigo dijo que se quedaría un rato en la catarata y luego iría paseando tranquilamente por las colinas hasta Rosenlaui, donde yo me reuniría con él por la noche. Al alejarme vi a Holmes apoyado en una roca con los brazos cruzados y la mirada fija en el correr tumultuoso de las aguas. Esta sería la última visión que tendría de él en este mundo. Cuando estaba casi al pie del camino de bajada, miré hacia atrás. Era imposible ver las cataratas desde allí, pero se veía el serpenteante sendero que sube por la ladera de la colina hasta esta. Recuerdo que vi a un hombre que iba caminando a toda prisa por el sendero. Me fijé en él por la energía que caminaba, pero desapareció de mi mente, apresurado, cómo iba a cumplir mi encargo. Debió de llevarme un poco más de una hora llegar a Meiringen. El viejo Steyler estaba en el porche del hotel. «Bien», dije corriendo hacia él. «Espero que no esté peor». Hizo un gesto de sorpresa y empezó a parpadear sin saber de qué le estaba hablando, y en este momento me dio un vuelco el corazón. «¿No ha escrito usted esto?», dije sacando la carta de mi bolsillo. «¿No hay una mujer enferma en el hotel?». «Pues claro que no», exclamó. «Pero la carta lleva el membrete del hotel». «¡Ajá! Debe de haber escrito el caballero inglés, que llegó después de que ustedes se fueran», dijo. Pero yo no esperé las explicaciones del patrón. Con un estremecimiento de miedo eché a correr calle abajo y me encaminé al sendero del que acababa de descender. Me había llevado una hora bajar, a pesar de todos mis esfuerzos. Pasaron otras 2 antes de que me volviera a encontrar en la catarata de Reichenbach. El bastón de paseo de Holmes seguía apoyado en la roca donde yo lo había dejado. Pero no había indicios de su presencia y de nada me sirvió gritar. La única respuesta que obtuve era mi propia voz, que multiplicaba el eco de los riscos que me rodeaban. Fue la visión del bastón de paseo lo que me dejó frío. No había ido, pues, a Rosenlaui. Se había quedado en aquel estrecho sendero de no más de 3 pies de anchura, con una pared que se levantaba a pico a un lado y una caída semejante por el otro, hasta que su enemigo lo había alcanzado. El joven suizo había desaparecido también. Lo más probable es que también él trabajara para Moriarty y los hubiera dejado solos. ¿Y qué había sucedido después? ¿Quién nos lo iba a decir? Me quedé quieto un rato, intentando recobrar el dominio de mí mismo, porque estaba totalmente aturdido por el horror. Luego empecé a pensar en los propios métodos de Holmes y a ponerlos en práctica, interpretando esta tragedia. Solo que era demasiado sencillo. Durante nuestra conversación no habíamos ido hasta el final del sendero y el bastón señalaba el lugar en el que nos habíamos quedado. La tierra negruzca estaba siempre blanda, debido a la incesante lluvia, y un pájaro hubiera dejado sus huellas en ella. 2 líneas de pisadas estaban claramente impresas a lo largo del camino, y ambas seguían el camino hasta más allá de donde yo estaba. No había ninguna que volviera hacia mí. A unas yardas del final, el suelo era un amasijo de barro totalmente surcado de pisadas y las zarzas, y los helechos del borde del abismo estaban todos arrancados y aplastados. Me tumbé boca abajo y ahora no podía ver sino el brillo de la humedad, aquí y allí, en las negras paredes, y allá abajo, en las profundidades del abismo, el brillo de aguas tumultuosas. Grité, pero solo me respondió el grito casi humano de la catarata. Pero el destino había previsto que, después de todo, tuviera una última palabra de agradecimiento de mi amigo y compañero. Ya he dicho que su bastón de paseo estaba apoyado en la roca que sobresalía del sendero. Vi algo que el brillo procedía de la pitillera de plata que solía llevar consigo. Al recogerla, cayó al suelo un cuadrado de papel sobre el que había sido depositada. Lo desplegué y vi con
y vi que consistía en 3 páginas arrancadas de su libro de notas y que estaban dirigidas a mí. Como correspondían a su carácter, la dirección era tan precisa y la escritura tan firme y clara como si las hubiera escrito cómodamente, sentado en su estudio. Decía: mi querido Watson, le escribo estas líneas gracias a la cortesía del señor Moriarty, que me ha dejado elegir el momento para discutir por última vez cuestiones que se interponen entre nosotros. Me ha hecho un breve resumen de los métodos que ha seguido para esquivar a la policía inglesa y mantenerse al tanto de nuestros movimientos. Estos confirman la ya muy alta opinión que me había formado de sus habilidades. Estoy contento de saber que podré librar a la sociedad de los efectos de su presencia, aunque me temo que sea un precio que supondría un gran dolor para mis amigos y en especial, mi querido Watson, para usted. No obstante, ya le he explicado que mi carrera había llegado, en cualquier caso, a su momento crítico, y en ninguna otra solución posible sería tan de mi agrado como esta. De hecho, si puedo serle totalmente sincero, estaba casi seguro de que la carta procedente de Meiringen era una treta y permití que se fuera con la convicción de que sería algo así lo que sucedería a continuación. Dígale al inspector Patterson que los documentos que necesita para declarar culpable a la banda están en el casillero M, guardados en un sobre azul en el que está escrito Moriarty. Dispuse el reparto de mis propiedades antes de abandonar Inglaterra, cediéndole todo a mi hermano Mycroft. Saluda mi nombre a la señora Watson y créame, querido amigo, que nunca he dejado de ser lo suyo sinceramente. Sherlock Holmes. Pocas palabras bastan para contar el resto. Tras el examen del lugar llevado a cabo por expertos, no quedó duda de que una pelea personal entre los 2 hombres terminó como no habría podido ser de otro modo, en semejante lugar y situación, en un desempeñarse en el abismo abrazados el uno al otro. Todo intento de recuperación de los cuerpos era una caldera de aguas turbulentas. Ya serán para siempre el más peligroso de los criminales y el más grande defensor de la ley de su generación. Nunca se volvió a encontrar al joven suizo, y no cabe la menor duda de que era uno de los numerosos agentes que trabajaban para Moriarty. En cuanto a la banda, todavía hoy ha de estar en la memoria de la gente, como los hechos que Holmes había ido acumulando ponían totalmente al descubierto su organización y cómo pesaba sobre ellos la mano del hombre ahora muerto. Pocos detalles relativos a este salieron a la luz durante el proceso, y el que ahora me haya visto obligado a hacer una exposición exacta de su carrera se debe a esos imprudentes paladines que intentan limpiar su memoria, atacando a aquel a quien siempre consideraré como el mejor y el más inteligente de los hombres que yo haya conocido. Y así es como termina el problema final de Sherlock Holmes. La verdad que es un relato muy interesante, que a mí me disfruto mucho de leerlo todas las veces, de encontrar un rival semejante a la altura de Holmes. Todavía me faltan leer más relatos de él, tengo la colección completa, pero bueno, este me parecía un lindo relato para traer y compartir, que quizás no es tan conocido, o no es tan conocido, no suele dársele mucha bola. Capaz el nombre de Mycroft, del hermano, y de Moriarty suelen resonarnos porque se lo comenta o por la serie tan exitosa de la BBC que se llama Sherlock, que la recomiendo mucho, es espectacular. Pero bueno, espero que les haya gustado este cuento, y si les gustó pueden compartirlo en sus redes sociales y me etiquetan como Recomendaciones con Fran, y pueden seguirme en Instagram, Spotify, Anchor, Google Podcast y en YouTube también con el mismo nombre. Eso es todo y nos vemos en el próximo episodio.